Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, la primera vez que este autor estuvo presente en este rinconcito sonoro lo hizo de la mano de Haruki Murakami. Esta vez lo hace de las manos del maestro Adolfo Bioy Casares y del también maestro Jorge Luis Borges. Forma parte de una antología cuya curaduría estuvo a cargo de ellos dos, titulada Los mejores cuentos policiales. Es bien sabido que parte del encanto del cuento policial es el misterio. Por lo tanto, sin agregar nada más, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Las muertes concéntricas de Jack London. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Wade Atchell ha muerto por mano propia. Decir que esto era inesperado para el reducido grupo de sus amigos no sería la verdad. Sin embargo, ni una vez siquiera nosotros, sus íntimos, llegamos a concebir esa idea. Antes de la perpetración del hecho, su posibilidad estaba muy lejos de nuestros pensamientos, pero cuando supimos de su muerte, nos pareció que la entendíamos y que hacía tiempo la esperábamos. Esto, por análisis retrospectivo, era explicable por su gran inquietud. Escribo gran inquietud deliberadamente. Joven, buen mozo, con la posición asegurada por ser la mano derecha de Eben Hale, el magnate de los tranvías, no podía quejarse de los favores de la suerte. Sin embargo, habíamos observado que su lisa frente iba acabándose en arrugas más y más hondas, como por una devoradora y creciente angustia. Habíamos visto en poco tiempo que su espeso cabello negro raleaba y se plateaba como la hierba bajo el sol de la sequía. ¿Quién de nosotros olvidará las melancolías en que solía caer en medio de las fiestas que, hacia el final de su vida, buscaba con más y más avidez? En tales momentos, sus ojos perdían el brillo y se hundía su frente, y sus manos contraídas y su cara tornadiza, con espasmos de pena mental, denotaban una lucha a muerte contra algún peligro desconocido. Nunca habló del motivo de su obsesión ni fuimos tan indiscretos para interrogarlo.
Aunque lo hubiéramos sabido, nuestra fuerza y ayuda no hubieran servido de nada. Cuando murió Eben Hale, de quien era secretario confidencial, más aún, casi hijo adoptivo y socio, dejó del todo nuestra compañía y no, ahora lo sé, por serle desagradable, sino porque su preocupación se hizo tal que ya no pudo responder a nuestra alegría, ni encontrar ningún alivio en ella. No podíamos entender entonces la razón de todo esto. Cuando se abrió el testamento de Eben Hale, el mundo supo que Wade Altsheler era el único heredero de los muchos millones de su jefe, y que se estipulaba expresamente que esta enorme herencia se le entregara sin distingos, tropiezos ni incomodidades. Ni una acción de compañía, ni un penique al contado, ni un papel fueron legados a los parientes del muerto. Y en cuanto a su familia más cercana, una asombrosa cláusula establecía que Wade Altsheler entregaría a la esposa e hijos de Hale cualquier cantidad de dinero que a su juicio le pareciera conveniente en el momento que quisiera. Si se hubieran producido escándalos en la familia Hale o sus hijos fueran díscolos o irrespetuosos, habría alguna excusa para esta inusitada acción póstuma. Pero la felicidad doméstica del difunto había sido proverbial y era difícil encontrar progenie más sana, más pura y más sólida que sus hijos e hijas, mientras que a su esposa, quienes mejor la conocían, la apodaban Madre de los Gracos, con cariño y admiración. En aquellos días, este inexplicable testamento fue el tema general por 9 días, y hubo una gran sorpresa cuando no se produjo demanda alguna. Ayer apenas, Eben Hale entró al reposo eterno en su mausoleo. Ahora, Wade Altsheler ha muerto. La noticia apareció en los diarios de esta mañana. Acabo de recibir una carta suya, echada al correo evidentemente solo unas horas antes del suicidio. Esta carta que tengo a la vista es una narración de su puño y letra, en la que intercala numerosos recortes de diarios y copias de cartas. La correspondencia original, me dice, está en manos de la policía. También me suplica divulgar la incontenible serie de tragedias con la que estuvo inocentemente relacionado para advertir a la sociedad contra el diabólico peligro que amenaza su existencia. Incluyo aquí el texto por entero. Fue en agosto 1899, después de regresar del veraneo, que recibimos la primera carta. No comprendimos entonces, no habíamos acostumbrado nuestras mentes a tan tremendas posibilidades. El señor Hale abrió la carta, la leyó y la echó sobre mi escritorio con una carcajada. Cuando la hube recorrido, también reí diciendo: «Es broma lúgubre y de pésimo gusto. He aquí, querido Juan, un duplicado exacto de esa carta». Oficina de los Sicarios de Midas, agosto 17, 1899. Señor Hale, plutócrata, muy señor nuestro, queremos obtener al contado, en la forma que usted decida, $20 millones. Le requerimos que nos pague esta suma. Usted notará que no especificamos tiempo, pues no deseamos apresurarlo en este detalle.
Hasta puede pagarnos, si le es más fácil, en 10, 15 o 20 cuotas, pero no aceptamos cuotas inferiores a 1 millón. Créanos, señor Hale, cuando decimos que emprendemos esta acción desprovistos de toda animosidad. Somos miembros del proletariado intelectual. Hemos decidido entrar en este negocio después de un completo estudio de la economía social. Nuestro plan no nos permite lanzarnos a vastas y lucrativas operaciones sin disponer de capital inicial. Le rogamos que nos siga con atención mientras le explicamos nuestros puntos de vista. En la base del presente sistema social se halla el derecho de propiedad. Este derecho del individuo a detentar propiedad se funda única y enteramente en la fuerza. Los caballeros de Guillermo el Conquistador dividieron y se repartieron Inglaterra con la espada desnuda. Esto es verdad para todas las potencias feudales. Con la invención del vapor y la revolución industrial vino al mundo la clase capitalista en el sentido moderno de la palabra. Estos capitalistas o capitanes de la industria virtualmente despojaron a los descendientes de los capitanes de la guerra. La mente y no el músculo prima hoy en la lucha por la vida, pero esta situación también está basada en la fuerza. El cambio ha sido cualitativo. Los magnates feudales saqueaban el mundo a sangre y fuego. Los magnates financieros explotan al mundo aplicando las fuerzas económicas. Nosotros, los sicarios de Midas, no nos resignamos a ser esclavos a sueldo. Los grandes trusts y combinaciones de negocios, entre los que sobresale el que usted dirige, nos impiden levantarnos al lugar que nuestra inteligencia reclama. No nos traban tontos escrúpulos éticos o sociales. Como esclavos a sueldo, trabajando de sol a sol, con vida sobria y avara, no podríamos ahorrar en 60 años, ni en 20 veces 60 años, una suma de dinero capaz de competir con las grandes masas de capital existentes ahora. Sin embargo, entramos en la lucha. Arrojamos el guante al capital del mundo. Señor Hale, nuestros intereses nos dictan demandar de usted 20 millones de dólares. Cuando usted se haya conformado con nuestras condiciones, inserte un anuncio conveniente en El Pregonero. Entonces, le comunicaremos nuestro plan para transferir el capital. Es mejor que usted lo haga antes del 1 de octubre. Si no es así, para demostrarle que hablamos en serio, mataremos a un hombre en esa fecha, en la calle 39. Este será un obrero a quien ni usted ni nosotros conoceremos. Usted representa una fuerza en la sociedad moderna y nosotros otra, una nueva fuerza. Sin odio entramos en combate. Usted es la muela superior en el molino, nosotros la inferior. La vida de ese hombre será molida por las dos, pero podrá salvarse si usted acepta nuestras condiciones a tiempo. Hubo una vez un rey maldito. Su nombre está en nuestro sello oficial. Algún día, para protegernos de competidores, lo haremos registrar. Quedamos SS. Los sicarios de Midas. El señor Hale dijo que conservaría como curiosidad la carta y la metió en una casilla de su archivo. Pronto olvidamos su existencia. El 1 de octubre, el correo nos trajo lo siguiente. Oficina de los sicarios de Midas, 1 de octubre 1899.
Señor Ebenheil, plutócrata, muy señor nuestro, su víctima encontró su fatalidad. Hace 1:39 un obrero fue apuñalado en el corazón. Su cuerpo yacerá en la morgue. Vaya y contemple la obra de sus manos. El 14 de octubre, en prueba de nuestra seriedad en este asunto y en caso de que usted no ceda, mataremos a un policía en o cerca de la esquina de Polk y Avenida Claremont. Muy cordialmente, los sicarios de Midas. Otra vez el señor Hale rió. Su mente estaba muy ocupada con un trato en perspectiva, con un sindicato de Chicago sobre la venta de todos sus tranvías en aquella ciudad. Así que siguió dictando a la taquígrafa, sin volver a pensar en la carta. Pero, de algún modo, una honda depresión me atacó. Si no fuera broma, involuntariamente busqué un diario. Allí había, como convenía a una oscura persona de las clases pobres, una mezquina docena de líneas, junto al visto de un boticario en un rincón. Poco después de las 5, esta mañana, en la calle 39, un obrero llamado Pedro Lasalle, yendo a su trabajo, recibió una puñalada en el corazón de un agresor desconocido que huyó. La policía no ha descubierto ningún motivo para el asesinato. Imposible, fue la respuesta del señor Hale cuando leí la noticia. Pero el incidente pesó evidentemente en él, pues más tarde, el mismo día, con muchos epítetos contra su propia tontería, me pidió que comunicara el asunto a la policía. Tuve el placer de que se riera de mí el comisario, aunque me prometió que la vecindad de aquella esquina sería vigilada especialmente la noche antedicha. Así quedó la cosa hasta que pasaron las 2 semanas, cuando la siguiente nota nos llegó por correo. Oficina de los Sicarios de Midas, octubre 15, 1899. Señor Ebenheil, plutócrata. Su segunda víctima cayó a su hora según se planeó. No tenemos prisa, pero para aumentar la presión, desde ahora mataremos semanalmente. Para protegernos de las molestias policiales, ahora le informaremos de las ejecuciones poco antes o simultáneamente al hecho, esperando que ésta la encuentre a usted en buena salud. Somos SS. Los sicarios de Midas. Esta vez fue el señor Hale el que tomó el diario y después de una breve búsqueda me leyó esta noticia. Un cobarde crimen. José Donahue, destinado a una guardia especial en la sección 11, fue muerto a medianoche de un certero tiro en la cabeza. La tragedia ocurrió en la esquina de Polk y Avenida Claremont, a plena luz. En verdad que nuestra sociedad es poco estable cuando los guardianes de su paz pueden ser asesinados tan abierta y alevosamente. La policía no consiguió hasta ahora el menor indicio de una pista. Apenas acababa de leer cuando llegó la policía. El mismo comisario con 2 de sus hombres, en visible alarma y seriamente perturbados. Aunque los hechos eran tan pocos y tan sencillos, hablamos mucho, repitiéndolos una y otra vez. El comisario aseguró que pronto se arreglaría todo y que los criminales serían aplastados. Mientras tanto,
Puso una guardia para nuestra protección personal y una patrulla para vigilancia continua de la casa y jardines. Una semana después, a la 1 de la tarde, recibimos este telegrama. Oficina de los Sicarios de Midas, octubre 21, 1899. Señor Eben Hale, plutócrata, muy señor nuestro. Sinceramente lamentamos que usted nos haya interpretado tan mal. Ha encontrado conveniente rodearse de guardias armadas, como si fuéramos criminales comunes, capaces de asaltarlo y arrancarle por la fuerza sus 20 millones. Créanos, esto dista muchísimo de nuestra intención. Usted comprenderá, después de reflexionar un poco, que su vida nos es preciosa. No tema, por nada en el mundo le haremos daño. Es nuestra política protegerlo de todo peligro y cuidar a usted con toda ternura. Su muerte no significa nada para nosotros. Si así no fuera, tenga la seguridad de que no vacilaríamos en destruirlo. Piénselo bien, señor Hale. Cuando haya abonado nuestro precio, tendrá que reducir los gastos. Desde ahora, despida a sus guardias. Dentro de 10 minutos del momento en que reciba esto, una joven enfermera habrá sido estrangulada en el Parque Brentwood. El cuerpo se encontrará entre los arbustos, al borde de la senda que va hacia la izquierda del kiosco de música. Cordialmente, los Sicarios de Midas. Enseguida el señor Hale avisó por teléfono al comisario. 15 minutos después, éste nos comunicó que el cadáver, todavía caliente, había sido hallado en el lugar indicado. Esa noche, los diarios abundaban en chillones títulos sobre Juan el Estrangulador. Denunciaban lo brutal del hecho y se quejaban de la laxitud policial. Nos volvimos a encerrar con el comisario, que nos rogó mantener el asunto en secreto. El éxito, dijo, dependía del silencio. Como tú sabes, Juan, el señor Hale era hombre de hierro. Rehusaba rendirse, pero esa fuerza en la oscuridad era terrible. No podíamos luchar ni hacer planes ni nada, solo contener las manos y esperar. Semana tras semana, cierta como la salida del sol, venía la notificación y la muerte de alguna persona, hombre o mujer, inocente o dañina, pero tan muerta por nosotros como si la matáramos con nuestras propias manos. Una palabra del señor Hale y la matanza habría cesado, pero él endureció su corazón y esperó. Sus arrugas se ahondaron, los ojos y la boca se afirmaron en severidad y la cara envejeció. No hay ni que hablar de mi sufrimiento en ese tremendo periodo. Encontrarás aquí las cartas y los telegramas de los sicarios de Midas y los artículos de los diarios. También encontrarás las cartas advirtiendo al señor Hale de ciertas maquinaciones de enemigos comerciales y de manipulaciones secretas con acciones. Los sicarios de Midas parecían tener acceso a la intimidad de los negocios y de la finanza. Nos comunicaban informaciones que ni siquiera nuestros agentes conseguían. Una nota de ellos, en el momento crítico de un trato, ahorró al señor Hale 5 millones. En otra ocasión nos mandaron un telegrama que impidió que un anarquista exaltado quitara la vida a mi jefe. Capturamos al hombre en cuanto llegó y lo entregamos a la policía. Persistimos. El señor Hale estaba resuelto a todo.
Desembolsaba a razón de $100,000 semanales en servicio secreto. La ayuda de Pinkerton, de Holmes y de sinnúmero de agencias particulares fue requerida. Miles de hombres figuraban en nuestras listas de pago. Nuestras pesquisas pululaban por doquier en todos los disfraces, investigando todas las clases sociales. Seguían millares de claves y pistas, centenares de sospechosos eran detenidos y miles de otros sospechosos eran vigilados. Nada tangible salió a la luz. Para sus comunicaciones, los sicarios de Midas cambiaban continuamente de método de envío. Cada mensajero que nos mandaban era arrestado de inmediato. Pero siempre estos demostraban ser inocentes, mientras que sus descripciones de las personas que los enviaban nunca coincidían. El 31 de diciembre nos notificaron: Oficina de los Sicarios de Midas, diciembre 31, 1899. Señor Ebenheil, plutócrata. Muy señor nuestro, siguiendo nuestra política, nos halaga pensar que usted ya está versado en ella. Nos permitimos comunicarle que daremos un pasaporte desde este valle de lágrimas al comisario Bain, con quien a causa de nuestras atenciones, usted llegó a relaciones tan estrechas. Acostumbra estar en su oficina a esta hora. Mientras usted lee esta carta, respira él su último aliento. Cordialmente, los sicarios de Midas. Corrí al teléfono. Grande fue mi alivio cuando oí la simpática voz del comisario, pero mientras hablaba aún, su voz en el receptor terminó con un estertor y oí apenas la caída de un cuerpo. Luego, una voz me dio los saludos de los sicarios de Midas. Pedí con la oficina pública para que socorrieran al comisario. Pocos minutos después supe que lo habían encontrado bañado en su propia sangre y muriendo. No había testigos. No se encontraron huellas del asesino. En consecuencia, el señor Hale aumentó de inmediato su servicio secreto hasta que $250,000 fluía de sus arcas por semana. Estaba resuelto a ganar. Sus premios graduados llegaban a sumar más de $10 millones. ¿Tienes aquí una idea clara de sus recursos y de cómo los usaba sin tasa? Decía que luchaba por un principio. Hay que admitir que sus actos probaban la nobleza de sus motivos. Las policías de todas las grandes ciudades cooperaban y aún el gobierno de los Estados Unidos entró en lisa y el asunto se convirtió en una de las principales cuestiones del Estado. Algunos fondos nacionales se dedicaron a descubrir a los sicarios de Midas y todo agente del gobierno estuvo atento, pero fue en vano. Los sicarios de Midas golpeaban sin errar en su obra inevitable. Sin embargo, aunque el señor Hale luchaba hasta la muerte, no podía lavar sus manos de la sangre que las teñía. Aunque no era técnicamente un asesino, aunque ningún jurado de sus iguales pudiera acusarlo, no era por eso menos causante de la muerte de cada individuo. Como dije antes, una palabra suya habría detenido la matanza, pero rehusaba a decir esa palabra. Insistía en que la sociedad estaba amenazada, que él no era tan cobarde para desertar su puesto y que era justo que unos cuantos fueran mártires por la prosperidad de los demás. Pero la sangre caía sobre su cabeza y él
se hundía cada vez más en el abatimiento y la pena. Yo también estaba abrumado con la culpa de ser cómplice. Niños eran asesinados sin piedad y mujeres y ancianos. Y no solo eran locales estos crímenes, sino que se distribuían en todo el país. A mitad de febrero, una noche después de cenar, mientras estábamos en la biblioteca, golpearon a la puerta con violencia. Respondí yo, encontrando sobre la alfombra del comedor esta misiva. Oficina de los Sicarios de Midas, febrero 15, 1900. Señor Ebenheil, plutócrata, muy señor nuestro, ¿no llora su alma por la roja cosecha que recoge? Quizá hemos sido demasiado abstractos en la conducta de nuestro negocio. Seamos ahora concretos. Miss Adelaida Laidlaw es una joven de talento, tan bondadosa entendemos como bella. Es la hija de su viejo amigo, el juez Laidlaw, y sabemos que usted la llevó en sus brazos cuando niña. Es la amiga más íntima de su hija y ahora está visitándola. Cuando usted lea esto, la visita habrá terminado. Muy cordialmente, los Sicarios de Midas. Al instante comprendimos lo que esto significaba. Corrimos por la gran casa sin hallar a la muchacha. La puerta de su departamento estaba cerrada con llave, pero la hundimos a empujones desesperados. Y allí, vestida para la ópera, asfixiada con almohadones, todavía tibia y flexible, yacía casi viva. Deja que pase sobre este horror. Seguramente recordarás los relatos de los diarios. Tarde, aquella misma noche, Ebenheil me citó y ante Dios me juramentó solemnemente a quedarme con él y a no transigir, aunque la familia entera fuese destruida. A la mañana siguiente me sorprendió su alegría. Yo había previsto que la tragedia última le produciría un hondo shock, pero ignoraba aún hasta qué punto lo había afectado. Al otro día lo encontramos muerto en su cama, con una pacífica sonrisa en su rostro, devastado por la congoja. Murió asfixiado. Con la connivencia de las autoridades, se comunicó al mundo que se trataba de un ataque al corazón. Creímos juicioso ocultar la verdad. Apenas dejé esa cámara de muerte cuando, pero demasiado tarde, recibí la carta siguiente. Oficina de los Sicarios de Midas, febrero 17, 1900. Señor Hale, plutócrata, muy señor nuestro, usted perdonará nuestra intrusión. Tampoco después del triste evento de anteayer, pero lo que deseamos decirle puede ser de grandísima importancia para usted. Se nos ocurre que usted pueda intentar escapársenos. No hay sino un camino en apariencia, como usted sin duda lo habrá descubierto. Pero queremos informarle que aún ese único camino le está cerrado. Usted puede morir, pero reconociendo su fracaso. Tome nota de esto. Somos parte y porción de sus posesiones. Con sus millones pasamos a sus herederos y cesionarios para siempre. Somos lo inevitable. Somos la culminación del agravio y de la injusticia industrial. Nos volvemos contra la sociedad que nos creó.
Somos los fracasos triunfantes, los azotes de una civilización degradada. Somos las criaturas de una perversa selección social. Creemos en la supervivencia de los más aptos. Habéis hundido en la miseria a vuestros esclavos a sueldo y habéis sobrevivido. Los capitanes de guerra a vuestras órdenes fusilaron como a perros a vuestros obreros en tantas huelgas sangrientas. Por tales medios habéis durado. No nos quejamos del resultado, porque reconocemos y tenemos nuestro ser en la misma ley natural. Ahora surge la cuestión, bajo el presente ambiente social, ¿quién de nosotros sobrevivirá? Creemos ser los más aptos. Vosotros creéis ser los más aptos. Dejamos la eventualidad al tiempo y a Dios. Cordialmente, los sicarios de Midas. Juan, ¿te sorprendes ahora de que yo haya huido de placeres y amigos? Pero, ¿para qué explicar? Este relato aclara todo. Hace 3 semanas murió Adelaida Laidlaw y luego el señor Hale. Desde entonces aguardé con esperanza y miedo. Ayer se abrió el testamento y se hizo público. Hoy fui notificado que una mujer de la clase media sería muerta en el Parque Puerta de Oro, en el lejano San Francisco. Los diarios de esta noche dan los detalles del crimen que corresponden a los que yo conocía. Es inútil. He sido leal al señor Hale y trabajé duro. ¿Por qué mi lealtad se premia así? No entiendo. Sin embargo, no puedo faltar a la confianza puesta en mí ni a la palabra dada. Ahora legué los muchos millones que recibí a sus poseedores legítimos. Que los robustos hijos de Eben Hale obren su propia salvación. Antes que lea esto, habré muerto. Los sicarios de Midas son todopoderosos. La policía es impotente. Supe por ella que otros millonarios han sido multados y perseguidos del mismo modo. ¿Cuántos? No se sabe, pues si uno cede a los sicarios de Midas, su boca queda sellada. Los que no cedieron aún están recogiendo su cosecha escarlata. El torvo juego sigue hasta el fin. El gobierno federal no puede hacer nada. También entiendo que sucursales similares han hecho aparición en Europa. La sociedad está sacudida hasta sus cimientos. En vez de las masas contra las clases, es una clase contra las clases. Nosotros, los guardianes del progreso humano, somos elegidos y golpeados. La ley y el orden han fracasado. Las autoridades me suplicaron que guardara este secreto. Lo hice, pero ya no puedo callarlo. Se ha transformado en cuestión de importancia pública, llena de tremendos peligros y consecuencias, y mi deber es informar al mundo antes de abandonarlo. Tú, Juan, por mi último pedido, publica esto. No temas, el destino de la humanidad está en tu mano ahora. Que la prensa tire millones de ejemplares, que la electricidad lo difunda por el mundo, que donde los hombres se encuentren y hablen de ello temblando de terror, y entonces
Cuando todos estén bien despiertos, que la sociedad se alce con toda su potencia y arroje de sí esta abominación. Tuyo, en un largo adiós, Wade Atscheller. Bien, pues eso fue Las muertes concéntricas de Jack London. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando algún comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. Parte de lo que amo de la ficción como elemento del arte es la capacidad que otorga de ser, al menos por unos instantes, alguien completamente distinto a quien normalmente se es. Y no solo lo digo por mí, que me divertí como enano siendo sicario de Midas, sino por el propio Jack London. ¿A poco no es fascinante el modo en que se sacude la nieve y se pone el traje de heredero multimillonario atormentado por una obscura sociedad secreta? Si no tienes idea de lo que estoy hablando, te invito a escuchar el capítulo 15, encender un fuego y dejarte sorprender por la innegable capacidad creativa de este maestro de la narrativa. Si deseas seguir viajando entre los peligros de la nieve y los peligros de las grandes ciudades, si deseas seguir padeciendo de encierros inesperados o develando los secretos que una librería puede ocultar, esto solo por mencionar los capítulos más recientes, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como @casidiariodeunloco, en YouTube como Damián Sastre presenta Casi Diario de un Loco o Damián Sastre presenta Déjame leerte un cuento. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.